11. Hechos 5 del 1 al 11 dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El sermón de esta mañana es uno de aquellos que honestamente no me gustaría predicar. Y no porque no quiera hacerlo, sino porque aquí nos encontramos con una escena muy, muy fuerte, pero muy veraz, muy vívida. Y esta mañana Dios nos va a llevar a la reflexión en cuanto a un tema que es tan importante, es tan profundo y que muchas veces perdemos el norte, que tiene que ver con la santidad de Dios. Hermanos, en varias oportunidades les he comentado que tristemente lo cotidiano hace que algo que es extraordinario se convierta en ordinario. Y con esto me refiero a que cosas que son realmente importantes en nuestra vida, por tenerlas al alcance tan periódicamente, comienzan a perder su valor. Nunca se valora tanto el beso de despedida de alguien en la mañana cuando aquel que se quedó en casa se da cuenta que la persona que salió no va a volver a despedirse de ella. Todos los días nos saludamos, todos los días nos despedimos. Pero el hecho de tenerlo tan presente o de estar ahí hace que perdamos la sensibilidad ante lo valioso que es eso. Y eso es lo que sucede. Cosas importantes quedan relegadas a un segundo plano solo por el hecho de que disfrutamos de ellas periódicamente. Una de las cosas que a mí en lo personal me da temor como ministro, y considerando que nosotros como iglesia tomamos la cena del Señor todos los domingos cuando podemos, es que lo cotidiano de la cena del Señor haga que los que están presentes y participan cada semana pierdan el verdadero sentido de lo que significa la cena del Señor. Porque yo lo he visto, amados, a lo largo de los años, y no en esta congregación, sino que en varias que me ha tocado en mi vida cristiana participar, que tristemente el tomar la cena del Señor se vuelve algo que es una rutina. Y por eso es que cada semana hago el llamado a la reflexión, animo a que todos los que se han arrepentido, han creído en Cristo, puedan tomarla, pero siempre intento que sea un momento solemne para recordar que lo que significa eso es el sacrificio de nuestro Señor. Porque la cena del Señor, hermanos, es un asunto serio. La cena del Señor es un asunto serio, así como muchas otras cosas, pero lo cotidiano vuelve lo extraordinario en ordinario muchas veces.
¿Y por qué hablo de la cena del Señor? Porque también tiene que ver un poco con el tema que plantea este pasaje que acabamos de leer. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 30 con respecto a la cena. Dice, por tanto, y leo la Nueva Biblia de las Américas, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? La cena del Señor, semana a semana, era algo importante, pero al paso del tiempo se volvió en algo ordinario y muchos comenzaron a tomar la cena del Señor sin discernir el significado de la misma. Comenzaron a tomar la cena simplemente como un momento en el cual compartían, un momento en el cual estaban los unos con los otros, partían el pan, lo comían, tomaban el vino y listo, y sigamos. Y no discernían que eso era un memorial del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo termina? Lo repito, versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. ¿Qué está diciendo acá? Que muchas personas enfermaron, que muchas personas su salud se vio debilitada y que incluso murieron porque no tomaron la cena del Señor dignamente, en el sentido de discernir el significado que ésta representa. O sea, para ellos se volvió en una rutina y olvidaron que cada semana lo que hacían era recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Queridos, el llamado no es a no tomar la cena para que no te pase nada, sino que cuando tomes la cena no olvides y no disciernas el verdadero significado. Porque las cosas de Dios son santas. Y aquí está el punto. ¿Por qué me tomo como ejemplo de la cena del Señor? Para hablar de lo que vemos en este pasaje de Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Porque no debemos olvidar que todo lo que hacemos en la iglesia como comunidad de fe, lo hacemos delante de la presencia de Dios para la gloria de Él. Hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos en presencia del Espíritu Santo. Y si algo no nos recuerda la tercera persona de la Trinidad, al cual llamamos el Espíritu Santo, es que Dios es santo. Queridos, la santidad de Dios es algo serio. La santidad de Dios es algo serio. Algunos saben, me toca hacer clases. Y una de las cosas que intento enseñarle a mis estudiantes cuando les hablo del pecado es que el pecado no es algo ligero. No es algo ligero, y cuando estoy acá también con ustedes también siempre intento hacer eso. Y que no es para burla, sino que el pecado es algo serio. Y es común de pronto oír a jovencitos cuando uno está hablando, uno está explicando el pecado, y jóvenes que no conocen a Cristo empiezan a burlarse, empiezan a señalarse, ahí está el pecador, y empiezan así. Honestamente, ellos no tienen la menor idea de lo que significa ser un pecador delante de los ojos de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que esto no es algo que sucede en un aula de clases donde alguien puede enseñar religión. Esto también sucede dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo no es muy distinto muchas veces la noción que tenemos de la santidad de Dios y del pecado. Quizás nosotros no nos burlamos del pecado. Quizás sabemos que es algo serio. Pero tristemente, dentro de la iglesia muchas veces hay pecado y somos insensibles o indiferentes ante eso. Y eso es lo que no nos tiene que pasar, amados. Eso es lo que no nos tiene que pasar. Yo me considero a sí mismo un predicador de la gracia. Y ustedes siempre han oído de mis labios hablar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y no me voy a cansar de hablar de ella. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia señala, eso es lo que predicó el Señor Jesucristo, eso es lo que todo autor neotestamentario enseñó, la gracia de Dios. La palabra gracia es una de las que más se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento, particularmente en la parte epistolar del Nuevo Testamento.
Gracia, gracia, gracia. Y es cierto. Eso es lo que veo en el mensaje del Señor. Y me gozo en la gracia, disfruto en la gracia, enseño en la gracia. Cuando peco, yo personalmente, yo veo su gracia en mi vida. Veo la gracia de Dios. Cuando sé de los pecados de mis hermanos, me miro a mí mismo, veo mis faltas, veo a Cristo, veo su misericordia e intento dispensar esa gracia también a los que han fallado, a los que han caído. Porque en realidad, hermanos queridos, ¿qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Y ahí está el punto. Que muchas veces estamos tan presentes de la gracia, estamos tan al tanto de la gracia, nos deleitamos en su gracia, que nos olvidamos de un punto importante, que es la santidad de Dios y la respuesta de Dios ante el pecado. El famoso predicador americano Jonathan Edwards ilustró la gracia de Dios con el pecador en un sermón famoso que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Así se llama el título de ese sermón. Y más allá de lo que sucedió cuando él predicó ese sermón, quiero enfocarme en el contenido de ese sermón. Básicamente, con el título, él lo que quería decir es que ¿qué sería de los pecadores si no fuese por la gracia de Dios representada en las manos que sostienen al pecador? O sea, ¿qué sería del pecador si las manos de Dios no nos estuvieran sujetando? ¿Qué pasaría con nosotros? Jonathan Edwards dice que si Dios retirara sus manos, todo pecador, toda persona caería directamente al castigo en el lago de fuego y azufre. Porque esa es la verdad, hermanos, seamos honestos, es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Y ahí está el punto. Por eso es que no podemos entender bien la gracia de Dios. Vivimos la gracia, disfrutamos la gracia, pero no podemos abrazarla completamente cuando no hemos entendido lo que es la santidad de Dios. Porque la gracia de Dios es la buena voluntad de Él para salvarnos de la justa ira que merecemos. Hermanos, espero no decirles nada novedoso aquí, pero todos los que estamos aquí merecemos el castigo en el lago de fuego y azufre. Y saben una cosa, les soy sincero, yo más que ustedes, porque tengo mayor responsabilidad que ustedes. Todos la merecemos, pero es su gracia la que nos sostiene, es su favor y su misericordia la que nos hace estar confiados, porque Dios es un Dios santo y su naturaleza no puede tolerar el pecado, y por eso es que no podríamos estar nosotros frente a la presencia de Dios. Isaías, el profeta, cuando ve la gloria de Dios, en Isaías capítulo 6, dice: ay de mí, soy un hombre muerto, porque nadie puede ver la gloria de Dios y permanecer en pie. ¿Por qué? Porque en nosotros hay pecado, hemos pecado y seguimos pecando, y Dios no cohabita con el pecado. Y yo hablo de la gracia, predico la gracia, enseño la gracia, vivo la gracia, dispenso la gracia, pero no podemos olvidar que la gracia viene como respuesta de un Dios amoroso ante la justa retribución que Él debería darnos a cada uno de nosotros por nuestro pecado. Porque Dios no cohabita con el pecado. Voy a leerle algunas palabras que no son tan populares, pero que son la verdad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Deuteronomio 32, 35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren esa palabra y quieren pactar y sellar esa palabra? Nadie. Porque es brutal lo que está diciendo el Señor acá. Es brutal. Está hablando de la justa retribución que le espera a todo aquel que le desobedece. Salmo 73, 18 y 19. Ciertamente, refiriéndose a sus enemigos, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción,
como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Amén. Es la palabra de Dios, eso lo dice. Pero no nos gusta oír eso. Apocalipsis 20:15. Al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todos estos pasajes, queridos, describen la relación de Dios con el pecador y con su pecado. Eso es lo que justamente debería suceder, queridos. Eso es lo que debería suceder. Hasta este momento, en el libro de los Hechos, hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado obrando en medio de los cristianos. Hemos visto cómo les ha llenado de sabiduría para poder anunciar el Evangelio delante de grandes multitudes. Hemos visto la respuesta de las personas ante la predicación de Pedro y de los discípulos, donde multitudes han seguido el mensaje de Cristo. Hemos visto cómo luego de haber sido apresados, haber sido amenazados, Dios les dio, el Espíritu Santo les dio valentía para que siguieran predicando. Hemos visto cómo Dios les dio amor a ellos al punto en el cual comprendieron que muchos hermanos en Cristo tenían necesidades económicas, y eso puso en el corazón de los cristianos el hecho de vender sus propiedades y compartir con aquellos que estaban pasando por necesidad. Hemos visto el obrar, el poder, el mover del Espíritu Santo en todas esas cosas, pero ahora, por primera vez, vamos a ver cómo obra y cómo opera el Espíritu Santo en relación al pecado. Al pecado. ¿Cuál es la respuesta del Espíritu Santo frente al pecado? Y aquí está, y quiero llevarlos a recordarles de una doctrina importante. Y esta doctrina que aparece en la Biblia es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Que Dios sea inmutable significa que Él no cambia. Él es siempre el mismo. ¿Cierto? Y si el Espíritu Santo es Dios, tampoco lo hace. De manera que el Espíritu Santo, si Dios no tolera el pecado, el Espíritu Santo tampoco. En la iglesia apostólica el Espíritu Santo estaba llevando a cabo en ese momento un verdadero avivamiento. Las multitudes se convertían, el poder de Él era evidente a través de las señales que hacían los apóstoles. La comunión que tenían los hermanos era increíble, y Él les puso eso en su corazón. E incluso en el sermón de la semana pasada hablamos de este mover que Dios puso en el corazón de los hermanos de compartir, y hablamos brevemente de una figura que aparece aquí, el cual era Bernabé. Bernabé fue quien años después sería el mentor del apóstol Pablo en su labor misionera. Y Bernabé era un levita chipriota que vendió una heredad y puso el dinero a disposición de los más necesitados por intermedio de los apóstoles. Eso fue lo que vimos la semana pasada, quedamos en eso. Aparece Bernabé y se muestra como un hombre que amaba al Señor y que dispuso sus bienes para poder bendecir la vida de los que no tenían en ese momento. Pero aquí, queridos, comenzamos a ver la otra cara de la moneda. Vimos lo más noble de un corazón de alguien que sigue a Cristo, y ahora veremos el otro lado. Personas que, como tú o como yo, y ahí está el punto, querido, como tú o como yo, pueden estar en la iglesia y pueden querer aparentar algo que no son. Y ahí está la tarea de esta mañana. Por eso el sermón tiene por título Una iglesia temerosa. Y hoy vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar, el problema del pecado en la iglesia. En segundo lugar, tres cosas, la respuesta del Dios Santo. Y en tercer lugar, la respuesta de la iglesia. O sea, el pecado, el problema del pecado en la iglesia, la respuesta del Dios Santo, y en tercer lugar, la respuesta de la iglesia. Como lo dije anteriormente, queridos, vamos con este primer punto, el problema del pecado en la iglesia. Las multitudes se añadían cada día a la iglesia, pero junto con ello los problemas comenzaron a aflorar, ¿ya? Y ahí está el punto. Aquí está el punto de lo que vemos acá. Muchos hermanos como Bernabé fueron movidos por el Espíritu Santo a compartir de lo que tenían, pero también habían otras personas ejemplificadas en Ananías y Zafira,
que en realidad lo que querían mostrar era una falsa espiritualidad y una hipocresía. Y esto los llevó a mentir. Imagínense esto, pensando que Dios no sabía lo que ellos estaban haciendo. Y aquí está la pregunta, hermanos. ¿Cuál fue verdaderamente el pecado de Ananías y Zafira? ¿Acaso ellos no se despojaron de su propiedad, de su heredad, la vendieron y trajeron dinero como los demás? Hicieron lo mismo que los demás. Vendieron las cosas, se despojaron y llevaron dinero. Eso lo hicieron claramente. El problema fue cuando llegaron donde Pedro y le dijeron que el dinero que traían correspondía a todo el dinero que ellos habían recibido por la heredad que vendieron. Y ahí está el punto. Hermanos, la heredad era de ambos, les pertenecía. El dinero era de ambos. Ellos no necesitaban darlo, porque nadie les estaba poniendo una pistola en la cabeza, nadie los estaba amenazando. Dios ni siquiera mandó por intermedio del Espíritu Santo que lo hicieran. Eso no sucede, eso no pasa. El problema es que ellos dieron dinero queriendo aparentar algo que no eran. Y eso, hermanos míos, es un pecado. Es un pecado. Y ahí está el punto. Imagínense, el Espíritu Santo, en esta etapa primigenia donde la iglesia estaba comenzando a crecer, no quiso pasar por alto un pecado que quizá muy probablemente tú y yo hemos cometido. Probablemente lo hemos cometido más de una vez. Y en el fondo lo que ellos hicieron fue ser hipócritas, porque hicieron algo bueno queriendo aparentar algo que en el fondo no era así. No era así. Y ahí está el punto, hermanos, el servicio a Dios es sagrado, es santo, porque al Dios que servimos es santo. Y Dios demanda un servicio en santidad. Y ese es el punto. En Levítico capítulo 20, versículo 7, el lema que tenían y que se le dio a los sacerdotes era este: santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Hermano, qué importante es esto. Nuestro servicio a Dios debe ser considerando que Él es santo, y todo lo que hacemos para Él, por muy minúsculo que sea, por muy pequeñito que sea, requiere de nuestra parte el temor ante la santidad del Dios que estamos sirviendo. Porque queremos aparentar algo tal vez, pero en el fondo no. Y ahí está el punto, hermanos. Dios demanda lo mejor. Dios demanda de nosotros algo que sea agradable para Él. Y esto es una realidad, es una realidad. Pero ahí está nuestro corazón muchas veces, que queremos aparentar algo que no somos, o hacemos cosas por cumplir y no las sentimos. Y el punto es, y aquí es donde llegan algunos, dicen, ¿sabe qué? Y de pronto hablan contigo y te dicen, pastor, yo no quiero servir más en esto porque siento que no lo estoy haciendo bien. Y eso es sincero y está bien. Yo agradezco la honestidad de verdad. Y eso es bueno. Pero sería mejor si sigue sirviendo y cambia la motivación de su corazón para servir a Dios y hacerlo bien. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque Dios demanda una adoración en santidad, pero Dios demanda la adoración. Dios quiere que tú le sirves. Dios no te salvó para simplemente estar ahí tranquilo, escuchando. Dios te salvó para que le sirvas. Dios apartó. A ver, quiero hacer un pequeño, refrescarle brevemente la memoria. ¿Cuál era el pueblo que Dios apartó para sí de las 12 tribus de Israel? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo andan de Antiguo Testamento? Los levitas. Muy bien. Dios apartó a los levitas de las 12 tribus. Cuando se habla de las 12 tribus no se consideran los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran propiedad del Señor y Él dijo, ustedes no van a tener herencia, yo soy su herencia.
Eso le dijo. Esta tribu está apartada para servirme a mí. Son míos. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe por qué razón los levitas fueron apartados? La razón de por qué los levitas fueron apartados es la siguiente. ¿Se acuerdan lo que pasó la última noche cuando los hebreos estaban en esclavitud en Egipto? ¿Se acuerdan la última plaga, la muerte de los primogénitos? ¿Se acuerdan que cada uno de los primogénitos debía morir? Pero en las casas de los hebreos, Dios les mandó a que pintaran con sangre los marcos de las puertas, los dinteles y todo, y el ángel de la muerte obvió a los primogénitos de los hebreos. Bueno, Dios se hizo pago de los primogénitos de todos los hebreos, diciendo lo siguiente: todos los primogénitos me pertenecen, todos, pero para que esto sea así, solamente la tribu de Leví va a equivaler a todos los primogénitos de todas las 12 tribus de Israel. O sea, los levitas representan los que le servían, los que él apartó para su servicio, representan a todos los primogénitos a los cuales se les perdonó la vida en la noche de Pascua. Por relación, lo que estamos diciendo aquí es que Dios salvó a esos hombres para que le sirvieran. Hermano, hermana, Dios te salvó para que le sirvas. Para eso te salvó. ¿Qué estás haciendo para servirle a Él? Y consulta, tu servicio a Él, ¿estás haciéndolo con reverencia, entendiendo su santidad? Y ahí el punto. Amados. Y saben que nosotros tenemos una gran lucha, no es fácil. Por eso es que el tema del servicio en la iglesia es algo tan relevante, porque nos servimos los unos a los otros, pero es dificultoso y no es algo tan fluido. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está ahí. Y ese enemigo es el diablo. Fíjense que cuando llega Ananías donde Pedro le dice: ¿por qué dejasteis o por qué permitiste que el diablo, Satanás, pusiera eso en tu corazón? Y aquí está el punto. A mí me llama la atención porque muchas veces, las veces que vemos al diablo obrando directamente en la Biblia, curiosamente es tentando o intentando hacer caer a un santo. Nunca vemos al diablo obrando en un endemoniado. Siempre se hablan de demonios, pero no el diablo. Pero cuando hablamos de la obra del diablo en la Biblia, vemos que él está directamente trabajando y presionando a quienes son santificados con un propósito. Tal es el caso de Job. Job, lo vemos ahí en capítulo 2, versículo 7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job directamente atacando y tentando ¿a quién? A un siervo de Dios. Lo vemos también. Fue el diablo mismo quien guió a Judas a entregar al Señor. En Juan capítulo 13, versículo 2 dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. O sea, el diablo obrando en medio de los seguidores de Jesús para que fallen, para que caigan. Lo vemos también poniendo pensamientos en el propio apóstol Pedro. Mateo 16, 23, el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién le dice eso? A Pedro. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, ¿qué podemos concluir de estos pasajes? Es que el diablo está más ocupado en hacer tropezar a gente de fe, gente que cree en Dios, gente que le sirve a Dios, que las personas que no creen en Cristo. Él tiene un ejército para ellos, pero él está principalmente ocupado en quienes le sirven. ¿En quiénes le sirven? 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo, esto es una alegoría, por favor, tiene una foto en su pieza con tu rostro.
Si tú le sigues a Él, si tú le sirves a Él, tiene una foto ahí y está tirando dardos. ¿Por qué? Porque tú le sirves al Señor, tú fuiste salvado por Él. Por tanto, Él anda buscando las maneras de hacerte caer. Y eso fue lo que consiguió con Ananías y Zafira. Eso fue lo que consiguió. ¿Por qué? Por querer aparentar algo que no eran. Por querer mostrarse como buenos cuando en realidad no lo eran tanto. Era cosa de decir, aquí traigo un aporte y listo. Pero no, dijeron, aquí traigo un aporte y es todo lo que gané por vender ese terreno. Algo que a nuestros ojos podría ser insignificante, para Dios no lo era. Pero ahí está el punto, hermanos. Tenemos a Satanás también, al diablo, ahí atento a achacarnos, a hacernos caer, a hacernos tropezar. Pero la divina respuesta de Dios, Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues al diablo y huirá de ustedes. Ahí está el punto. ¿Qué no hizo Ananías? ¿Qué no hizo Zafira? Sujetarse al Señor. Señor, aquí estoy, me sujeto a ti, me rindo. Quiero aparentar. No lo necesito, mi corazón quiere hacer esto. Dios, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a confesar, ayúdame a dejar este mal pensamiento que tengo, este pecado. Esa debería ser nuestra respuesta. Esa debería ser. Pero ese es el punto. Muchas veces no es así y dejamos que los pensamientos del enemigo se metan en nuestra mente y finalmente sucumbimos ante eso. La presión llega, el momento es tal y sucumbimos ante eso y no hay vuelta atrás. Hermanos, ¿saben qué? Es complejo, pero el problema de lo cotidiano hace que las cosas cotidianas pierdan su valor. Amamos al Señor, pero entramos en un halo de religiosidad falsa en la cual muchas de las cosas que hacemos son impostadas. No son verdaderas, no son genuinas. Damos las gracias en el almuerzo y básicamente es como recitar un mantra. Hay algunos que son más honestos y dicen, ya, lo que Dios da bendito está, y comen al tiro. Pero cuando oran por el almuerzo, no tienen una oración siquiera. Hermano, si usted va a repetir un mantra, mejor no ore por los alimentos, porque simplemente está repitiendo algo. Tú puedes decir 2 palabras, gracias Señor por estos alimentos, con un corazón sincero, honesto, y ya terminaste. Pero si vas a repetir algo sin sentirlo, eso es hipocresía espiritual. Y si estamos vivos por la misericordia de Dios, hermano, yo no tengo ninguna moral para pararme aquí delante de usted y decir esto. Yo debería ser fulminado y después usted detrásito. ¿De verdad? Es cierto. Dios demanda una adoración en santidad. Dios demanda lo mejor de nosotros. Y por eso su respuesta es tan brutal. Acompáñenme al versículo 5, ahí en Hechos 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo supieron. Hermanos, el segundo punto, la respuesta del Dios Santo frente al pecado. Hermanos, la paga del pecado es la muerte, dice Pablo a los Romanos. Y este es el punto. Estamos tan acostumbrados a recibir la gracia de Dios, a recibir el perdón, que perdemos la perspectiva de la santidad de nuestro Salvador. Pero Dios nunca ha cambiado y Dios aborrece el pecado, y el hecho de que Él nos dé su misericordia, nos dé su perdón, no significa que el pecado no sea grave delante de sus ojos. Hermanos, lo que vemos aquí parece ser algo distinto a lo que habitualmente vemos, y es cierto, pero es lo que verdaderamente debería sucedernos. En esta oportunidad no vemos que haya gracia directa, sino justicia directa, lo cual bien podría Dios hacer con nosotros en este momento. Y esto es lo que olvidamos. Vivimos perdiendo la sensibilidad ante la santidad de Dios,
porque vivimos tan rodeados de su perdón y su misericordia que olvidamos su justicia y las consecuencias de nuestras acciones, hermano. Quiero contar una historia. En una oportunidad, el predicador inglés Charles Spurgeon se encontraba predicando un sermón sobre el pecado y de pronto Dios lo mueve a hablar de algo. Y esto es bien curioso e interesante. Spurgeon estaba predicando y de pronto dice esto: aquí en esta mañana hay un hombre que le está robando dinero a su jefe. Y Dios te dice: arrepiéntete. Spurgeon quedó como sorprendido de eso, igual porque no era algo que él estaba acostumbrado. Y siguió predicando, terminó su sermón, ningún problema, todo. Cuando terminó el culto, un joven se acerca donde el pastor Spurgeon y le dice: pastor, por favor, no le diga nada a mi jefe. Spurgeon quedó sorprendido porque él no sabía quién era el que había hecho eso. Y este joven le dice: no, yo me arrepiento de lo que hice, voy a devolverle el dinero que robé y aparte voy a restituir lo que hice. Según el relato cuenta, eso fue lo que sucedió con este hombre. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros. Hermanos, pecamos y la gracia de Dios nos acoge. Nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Y Él nos perdona. Pero nunca olvidemos que Dios podría aplicar su santidad con nosotros y hasta ahí nomás llegamos. La santidad de Dios no puede ser pasada por alto. El Dios santo tiene que ser vindicado. Hermanos, es la misericordia de Dios la que nos mantiene en pie. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Así que nunca olvidemos que el Dios omnisciente conoce todo de nosotros, que no podemos ocultarle nada. Él sabe lo que hicimos, sabe lo que pensamos. Él conoce todo, queridos, todo, todo, todo. Dios aplicó su justicia inmediatamente en el caso de Ananías y Zafira. Y quiero que sepamos y que recordemos que por su misericordia, Él no lo ha hecho en estos momentos ni conmigo ni contigo. ¿Quién podría mantenerse de pie delante de un Dios santo? Nadie, nadie. La santidad de Dios, hermanos, es el único atributo de Dios que aparece 3 veces en una misma oración. Los ángeles cantan, los seres vivientes cantan: santo, santo, santo. Dentro de la cultura hebrea, cuando se le quería dar énfasis a algo, en ese tiempo no existía el destacador, no existía las letras negritas, cursivas, nada. Entonces, cuando se quería resaltar algo, se repetía eso. Por ejemplo, en el hebreo, cuando quiero decir un gran monte, se decía monte, monte. Eso significa gran monte, monte 2 veces. El único atributo de Dios que en la Biblia es manifestado 3 veces, o sea, el superlativo más de 2 veces, es la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Dios no quiere algo de nosotros, queridos, que no sea santo. Y una cosa que no es la santidad de nuestra parte es la hipocresía. Dios condenó a los fariseos, los criticó muchas veces por su hipocresía. Y ahí está, aparentar una cosa y ser otra. Hermanos, que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre del pecado. Sabemos que vamos a caer. Acudamos a su gracia. Él nos perdona, Él nos acoge. Pero no olvidemos que Dios en su santidad podría cortarnos nomás y punto. Y es su bondad la que nos sostiene. No perdamos el sabor de la gracia. No pensemos que por vivirla y experimentarla día a día Dios nos la debe, porque no es así. Los deudores somos nosotros en gratitud ante Él, y no al contrario. Un autor señala lo siguiente: la razón por la que el juicio sobre estas 2 personas parece tan escandaloso para algunos es simple.
pocos entienden lo grave que es realmente mentir. Pedro dice que la pareja mintió a Dios. Y ese concepto es aterrador porque sugiere que Dios toma las falsedades que decimos como ofensas personales. Cuando las personas no valoran la santidad de Dios, minimizan el pecado, y cuando hacen eso, devalúan la cruz donde Jesús intercambió lugares con los mentirosos. Hermanos, Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos mentir. Humillémonos delante de Él, reconozcamos nuestro pecado, volvámonos a Él, pidámonos a quien nos ayude. Y sepamos que su gracia se renueva cada día con nosotros. Pero esa gracia no la merecemos. Hermanos, cuando uno comienza a pecar, empieza la dureza del corazón a aflorar. Partes con un pecado chiquitito, una mentira blanca, piadosa, como se dice, con tal de te aflora, así nomás. El problema es que después, para mantener esa mentira piadosa, blanca, tienes que poner otra mentira y comienza la bola de nieve a crecer, a crecer, a crecer. Y entre más mientes, menos te duele el haber mentido. ¿Por qué? Porque tu corazón empieza a endurecerse. Y cuando cometes unos pecados grandes y no sientes nada, es porque tu corazón está como una piedra. Eso fue lo que le pasó a David. David no salió a batallar como los demás reyes en esa época. Él quedó acostado, era tarde, acostado, estaba flojeando. Pero su corazón ya estaba duro, vio a la vecina, le gustó. La mandó a llamar, adulteró con ella, era una mujer casada. Y él sabía que era mujer casada, ¿sabe por qué? Porque si era vecina del rey era porque la conocía. Otra cosa, el hombre, que era su esposo, Urías, era un fiel servidor de David. Cuando usted ve el libro de los Reyes, va a notar que aparece un listado de los valientes de David. Los valientes de David era el grupo de hombres que él conoció en la cueva de Adulam cuando estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Él llegó a un lugar donde se juntaban pura gente morosa, con miedo, y eran todos cobardes, y ahí él formó su ejército, los famosos valientes de David. Cuando usted lea el listado de los valientes de David, el último nombre que dice ahí, Urías el Eteo. Él sabía quién era el hombre. Él sabía quién era Urías, él sabía quién era Betsabé. Pero su corazón estaba endurecido y la mandó a llamar. Adulteró con ella, la dejó embarazada. Intentó tapar eso, mandando a llamar al fiel soldado Urías, el cual no quiso dejar el frente de batalla por amor a sus amigos. Toda esa intriga que el hombre formó para finalmente mandar a matar a Urías, literalmente, porque le dijo al general que lo dejara al frente del rigor de la batalla, donde obviamente iba a morir. O sea, todo eso hizo David, y sabe que eso no se le ocurrió, o no fue algo que David cayó así en ese momento. No, David estaba perdido hace rato, David estaba endurecido, no le dolió cometer pecado tras pecado, y cada vez peor. Y eso es lo que nos pasa, nos olvidamos de la gracia, amados, nos olvidamos del valor de la gracia, lo que costó la gracia, porque la gracia significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La recibimos, la disfrutamos, pero el costo que tuvo fue elevado. Fue la muerte de Cristo en nuestro lugar. Hermanos, que Dios nos dé temor por la santidad de Dios. Y temor por perder de vista el gran regalo de la gracia que Él nos ha otorgado. En tercer lugar, la respuesta de la iglesia ante el pecado. Versículo 11 dice, acompáñenme por favor, Hechos 5:11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Dios remeció a la iglesia con lo que sucedió. ¿Para qué? Para traer temor a los suyos. Hermanos, necesitamos tener temor de Dios. ¿Y qué esperamos para eso? ¿Esperamos que Dios fulmine a alguno de los que está al lado suyo? ¿Esperamos que Dios te fulmine a ti? ¿Qué tenemos que esperar para reconocer la santidad de Dios y lo terrible que es el pecado? Espero que nada. Espero que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros sea suficiente
para recordar que merecemos el castigo eterno, pero que en su gracia Él nos ha otorgado el perdón. Queridos hermanos, Dios Todopoderoso, permitió que pasara este episodio para que quedara manifiesta la necesidad que tiene la iglesia de Cristo de tener temor del Señor. Porque, hermano, a Dios no lo podemos engañar y debemos recordar eso. Hoy, tristemente, en las iglesias se pasa desapercibido todo. Cuando comencé mi época como cristiano, admiraba mucho a un ministerio australiano, tal vez ustedes lo conocen, se llama Hillsong Church. Hillsong Church, son conocidos por su música. Y bueno, Hillsong tuvo una sucursal en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y el pastor, que era un pastor bien conocido, famoso, debido a que tenía una relación con estrellas del mundo artístico en Estados Unidos, Justin Bieber, actores, deportistas iban a su iglesia. Incluso la iglesia se llenó porque la gente iba a ver a Justin Bieber en el culto. Imagínense aquí, Miriam Hernández, la hermana, al lado de la hermana Margarita ahí sentada. ¿Ah? ¿Se lo imaginan? Bueno, la iglesia se llenó, todo fascinado y todo. Pero ¿qué pasó? Al tiempo se descubrió los pecados del pastor. Los pecados del pastor. ¿Y saben qué era lo más terrible? Esto se sabía, pero se ocultó. ¿Por qué? Porque se perdió el temor de Dios. A mí me entristecen esas cosas. Yo no lo apunto con el dedo, porque Dios tiene su juicio ahí. Pero eso es porque falta temor. Falta temor. Y Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El puritano Matthew Henry dijo: si pensamos que podemos engañar a Dios, engañaremos fatalmente nuestra propia alma. Porque Dios no puede ser burlado, amados. Por eso la respuesta de nosotros ante esta palabra debe ser el temor. Hermanos, no esperemos que nos pase a nosotros. No tomemos la cena del Señor no considerando el significado que tiene. ¿Por qué va a ser necesario que enfermemos o que alguien enferme o que alguien muera por eso? Démonos cuenta de las cosas. Hay dos tipos de gente. La gente que aprende de los errores de otros y la gente que viendo los errores de otros sigue empecinado en seguir el mismo rumbo y termina en la destrucción. Hermano mío, necesitamos recordar eso, porque eso es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es que tú ni yo merecemos la salvación y Dios en su pura gracia nos la otorga por medio de Jesucristo. Y a Él no le costó barato, a Él le costó su vida. Él vivió la vida justa que ni tú ni yo podemos vivir. Él la vivió. Él sufrió lo mismo que tú y que yo hemos sufrido. ¿Te has sentido solo? Él estuvo solo. ¿Has tenido hambre? Él tuvo hambre. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque experimentó todo, pero sin pecado. Hermanos, Él tomó la cruz para llevar tu pecado y el mío, la culpa de nuestros pecados. Por tanto, cada vez que pecamos deliberadamente y no nos arrepentimos y nos endurecemos, estamos diciendo: Jesús, no me importa tu cruz. Eso es lo que estamos diciendo. Hermanos, que el Evangelio nos recuerde cada día de que Jesús nos dio su vida porque nosotros no la teníamos. Que Él derramó su sangre para darnos vida y libertad.